Entrevista con nuestro periodista Pablo Medina. Pablo, ya estamos contigo. Buenas tardes, adelante. Así es, Iván, muy buenas tardes. Hoy tuvimos la posibilidad de conversar durante la mañana en Radio Chilena FM en el 101.3, en tu programa precisamente del matinal de nuestra emisora, con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Hablamos de varios temas. Esto se produjo en el marco de la presencia del ministro de la cartera en la provincia de San Antonio. Si bien las actividades no fueron públicas, no se convocaron a la prensa, sí pudimos gestionar una entrevista para conversar de varios temas con el titular de la cartera de la educación, que ha estado en el ojo del huracán principalmente tras esta pandemia del coronavirus y su afán por el retorno a clases de los alumnos y alumnas de los distintos establecimientos educacionales de nuestro país. Pues bien, le consultamos al ministro de Educación respecto de esta sensación de inseguridad que tienen padres y madres para llevar a sus pequeños o a sus hijos a los distintos establecimientos educacionales de nuestra provincia y nuestro país. Y esto se ha visto materializado no solamente en la poca presencia de alumnos en los establecimientos, sino también en una serie de encuestas que se han hecho por parte de las casas de estudio del mismo municipio y que tienen una gran adhesión a no retornar a clases aún los alumnos a los establecimientos debido a esta sensación de inseguridad. Pues bien, le consultamos esto al ministro de Educación y esto fue lo que nos comentó Raúl Figueroa. Acá existen una serie de medidas de seguridad, de medidas sanitarias que están trabajadas con el Ministerio de Salud, que emanan también de un consejo asesor donde participan organismos internacionales, cuerpo médico, expertos de distintas áreas y que permiten combinar el cuidado frente al coronavirus y lo importante que es que los niños y los jóvenes puedan recuperar la presencialidad. Y eso yo creo que es un poco lo que tienen los papás que combinar. Hay entonces las palabras del ministro de Educación, Raúl Figueroa, y también le consultamos, claro, este afán por el retorno a clases presenciales del ministro ha llevado también a cabo o ha visto una serie de situaciones que se han generado, una de ellas en un establecimiento de la capital donde precisamente sus hijas estudian en la región metropolitana. ¿Qué pasa en este establecimiento de la capital, de la comuna de Vitacura, donde estudian las hijas del ministro de Educación? Pues bien, están en fase 2, por lo cual, y dado el plan paso a paso y los cambios que se le han hecho, pueden retornar a clase los establecimientos que están en esta fase. Pues bien, 12 cursos de este establecimiento educacional no están asistiendo a clases por cuarentena preventiva, por contacto estrecho, y eso también da cuenta de la situación que se vive en distintos lugares, en distintas casas de estudio, en distintos colegios de nuestro país. Hoy le toca al ministro de Educación, en su calidad de apoderado, de padre, de vivir esta situación. ¿Qué fue lo que nos comentó al respecto? Estas son sus reacciones. No hay que distorsionar lo que pasa. El hecho de que se apliquen los protocolos y que de manera preventiva se suspendan algunos cursos es una buena noticia, porque significa que se hacen los seguimientos, que se toman las medidas a tiempo para evitar que precisamente... ¿Por qué se suspenden los cursos en el caso cuando corresponde por los protocolos? Precisamente para evitar que se genere una propagación del virus, porque esos precisamente vienen de afuera de los colegios. Entonces, no hay que angustiarse cada vez que se toma una medida como esta. Todo lo contrario. Significa que las medidas sanitarias se están adecuando, se están tomando y por lo tanto esto es muy dinámico. Hay entonces las reacciones del ministro de Educación, Raúl Figueroa, respecto a lo que está viviendo el establecimiento educacional de sus hijas, que tiene a 12 cursos, a 12 niveles en cuarentena preventiva por contactos estrechos de coronavirus. También le quisimos preguntar al ministro Figueroa por lo que ha pasado en este último tiempo, lo que ha dejado al descubierto esta pandemia en materia de educación, con esta brecha digital, esta brecha tecnológica, esta brecha que se produce primero entre establecimientos particulares y municipales y luego también entre los niños y niñas que viven en el área urbana y rural,
¿Por qué digo esto? Por la conexión a internet. Muchos de ellos no tenían esta conexión. Bueno, con el tiempo se ha ido soslayando esto, pero sigue siendo un tema pendiente para el Ministerio de Educación y que lo sufren a diario los papás, las mamás y también los pequeños que no se pueden conectar de las mejores maneras en las distintas clases en los establecimientos educacionales. Palabras del ministro de Educación, Raúl Figueroa, al respecto. A nivel territorial hay un trabajo fuerte del país a través de la fibra óptica nacional, la fibra óptica austral, el 5G, toda una inversión para acelerar no solo la velocidad de la conectividad, sino que también llegar con conectividad a territorios donde esta está ausente o de mala calidad. Y además nosotros, desde el Ministerio de Educación, hemos entregado computadores, tablets y recursos a los colegios para poder llegar con conectividad y con artículos tecnológicos. Pues bien, una entrevista que duró 16 minutos. Hablamos de diversas temáticas, de lo que está pasando con los alumnos de la Universidad La República ante el inminente cierre, también lo que pasa a nivel nacional con los colegios que abren y cierran, las dificultades que han tenido, en fin, todo esto está ya en nuestras redes sociales. Si quiere ver o escuchar de manera completa estos 16 minutos de entrevista con el ministro de Educación, lo puede hacer en Canal 2, Chilena FM San Antonio, nuestro fanpage. Estamos en las distintas plataformas, en Instagram, Twitter, también en Facebook, para que pueda revisar de manera íntegra la entrevista con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Nosotros desde acá ya retornamos a los estudios centrales para más informaciones en nuestros medios asociados. Canal 2, Radio Chilena FM. Hasta pronto.